Hola, bienvenidos a la segunda parte de SIMD, conversiones, shuffles y blends de organización del computador TOS. En esta clase vamos a hablar de problemas de precisión, instrucciones shuffles, instrucciones blend y instrucciones de conversión. La idea de esta clase básicamente es interiorizarnos con este conjunto de instrucciones avanzadas que proveen los procesadores Intel. En primer lugar vamos a hablar de problemas de precisión. En principio, no todos los números pueden ser representados de forma exacta en punto flotante. Es decir, hay números que vamos a poder representar de manera exacta y números que no vamos a poder representar de manera exacta, siendo el número que va a terminar siendo representado la aproximación más cercana al número que queremos representar. Es decir, si escribimos, por ejemplo, 1,1, este número representado en float no va a ser representado de manera exacta, siendo el más aproximado el 1,1 y un montón de ceros, 23, 84 y todo lo que sigue. Ese número que ahí ven en pantalla en realidad es el número que realmente estamos representando. Ahora, cuando printf, por ejemplo, lee ese número, este número en punto flotante, entiende que tiene una cantidad de ceros grande detrás del último dígito que se representa de manera exacta, que nos permite representar solamente 1,1, o sea, nos imprime en pantalla 1,1. Es decir, uno creería que ese es el número exacto, pero en realidad es falso. El número exacto es el que ahí ven en pantalla. Ese es el valor exacto en punto flotante de precisión simple. Un ejemplo, un problema que podemos tener con esto es que si hacemos 1,1 por 100 y luego hacemos este número en punto flotante y lo sumamos 100 veces, el resultado va a ser distinto, justamente porque el error de la representación inexacta del número lo estamos multiplicando 100 veces. ¿Sí? Otro problema que podemos tener con temas de precisión es que los números enteros pueden no caber en un número entero. Esto ya lo vimos en realidad y lo vimos con cuestiones de saturación. ¿Sí? Un ejemplo de esto podría ser multiplicar el byte FE por el byte 10 y el resultado no va a caber en un byte. De hecho, va a entrar recién en un Word. En general, las operaciones de multiplicación, el resultado requiere como máximo de la cantidad del doble de bits de la representación del número que se está multiplicando. En el caso de la división, puede ocupar el mismo tamaño o incluso hasta la mitad. Para el caso de la suma o de la resta, se necesita un bit más para ser representado. Un problema además que podemos tener también con el tema de enteros es que si nuestros datos temporales, nuestras operaciones temporales son enteras, entonces puede pasar que también estemos perdiendo precisión, a pesar de que si hacemos las operaciones de otra forma, no estemos perdiendo tanta precisión, sino que estemos dando un número aproximado. ¿Sí? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el número FE más 11 dividido 2. Este número va a dar 0,87,8. ¿Sí? Es el resultado correcto de la operación. En realidad, el resultado que vamos a dar en enteros es tan solo 87, es decir, debería dar 88 si redondeáramos este número. Este tipo de problemas de precisión son las que podemos tener en enteros, ya que estamos perdiendo precisión porque justamente el número que queremos representar es un número no entero. Bien. Dentro de los problemas de precisión hay una gran moraleja, un gran conjunto de consejos de los cuales podemos hablar. Antes de hacer cualquier cuenta que vayan a hacer, lo importante es analizar detalladamente los pasos a realizar, o sea, cuál es el orden en el que vamos a hacer la aplicación de las operaciones. ¿Sí? Acá hay dos cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, si nosotros tenemos una expresión matemática, el ensamblador, el compilador de C va a tomar esa expresión matemática y va a hacer las cuentas de sumas, multiplicaciones, divisiones, lo que sea, de la manera más eficiente posible. ¿Sí? No va a analizar justamente la precisión del cálculo, sino que lo va a hacer de la mejor forma que lo pueda hacer, lo más eficiente posible. ¿Por qué? Porque el compilador de C busca eficiencia antes de precisión,
cuando analiza una expresión. Nosotros podemos obligar al compilador de C, a través de cast o a través de otras operaciones, a que realice las operaciones en el orden que nosotros queremos para que la precisión resultante en esa operación sea la que buscamos, ¿sí? Entonces, seguido a esto es entender cuándo perdemos precisión, es decir, que sea una decisión de nosotros perder precisión, ya sea porque estamos guardando un dato como entero y los valores detrás de la coma los estamos ignorando, o ya sea que estamos convirtiendo nuestro número a punto flotante y estamos utilizando ese número en punto flotante para hacer una operación para después volverlo entero o para después utilizarlo con otro valor, ¿sí? con otro punto flotante. Bien. Otro consejo es que, consejo no, sino dato, una otra moraleja, es que las operaciones en enteros de alguna manera siempre son exactas. O sea, cualquier operación que hagamos en enteros, el resultado va a ser exacto. Bien. Las operaciones en punto flotante, por otro lado, siempre son aproximadas. O sea, cualquier operación que hagamos en punto flotante, el resultado va a ser aproximado, ¿sí? Nunca va a ser exacto. La única manera que una operación en punto flotante sea exacta es que los dos valores que estamos operando sean exactos y el resultado de la operación sea exacto, ¿sí? Eso en general pasa con valores enteros en punto flotante muy chiquitos, ¿bien? Fuera de eso, la mayoría de los valores o las operaciones que hagamos van a ser aproximadas, es decir, vamos a operar con dos números que son aproximados, que no son los números que queremos representar realmente, los vamos a operar, vamos a hacer una operación con esos dos números y el resultado no va a ser el resultado de esa operación con esos dos números aproximados, sino va a ser la aproximación del resultado, el número que vamos a obtener, ¿sí? O sea, va a haber los dos números aproximados y el tercer número como resultado también va a ser una aproximación porque es lo máximo que podemos representar. Va a ser el número más cercano al valor exacto que podemos representar. Las instrucciones de conversión, es decir, convertir de punto flotante a punto flotante, de punto flotante a enteros o viceversa, son costosas. Es decir, son operaciones que cuestan tiempo. Es decir, no son operaciones que podamos hacer gratis todo el tiempo. ¿Bien? Después tiene que ver un tema con los registros. Esto ya lo hablamos un poquito, que dijimos que en las instrucciones move, por ejemplo, lo vemos claramente, que hay instrucciones que mueven enteros y hay instrucciones que mueven punto flotante. Uno se preguntaría por qué existen instrucciones que mueven enteros y instrucciones que mueven en punto flotante a un registro que nosotros desde el punto de vista del programador lo vemos como XMM, no sé, 0, ¿bien? El registro XMM0 en realidad es un nombre, ¿sí? Es un renombre de un registro que del lado del procesador es algún registro, ¿sí? No sabemos cuál es. Y ese registro puede ser de enteros o de punto flotante dependiendo de que hayamos cargado. Si nosotros usamos un move de punto flotante, va a cargar los datos que nosotros tengamos con el renombre XMM0, por ejemplo, a un registro interno del procesador de punto flotante. Si nosotros usamos una instrucción de move de enteros, el resultado de esa operación de move de enteros va a ser mover los datos a un registro de enteros. Bien, entonces de un lado vamos a tener registros de enteros, del otro lado registros de punto flotante. Bien, y los vamos a llamar desde el punto de vista del programador de la misma manera. Para nosotros van a ser los XMM, lo que sea. Bien, ahora, cuando tengamos que hacer una operación, si la operación es de punto flotante, necesariamente el procesador va a tener que agarrar ese registro de enteros y decir, bueno, yo ahora esos bits en enteros los tengo que reinterpretar como valores en punto flotante. Bien, y lo mismo va a ser al revés. Si tiene un registro en punto flotante y uno quiere hacer una operación de enteros, como puede ser algo como un shift, por ejemplo, ¿sí? Un shift de enteros, va a tener que reinterpretar todos esos bits que los tenía en un registro de punto flotante y que los entendía como un registro de punto flotante, y los va a tener que pasar a enteros. ¿Bien? Esto es a lo que se refiere con una penalidad. Nos va a costar tiempo del procesador hacer esta conversión si no elegimos correctamente las instrucciones. De hecho, este es un experimento que pueden hacer utilizando instrucciones incorrectas para hacer operaciones en el TP, ¿sí? Y medir cuándo es una penalidad o la otra. Además, el costo de las operaciones depende de cada operación
específicamente, ya sea de enteros o de punto flotante. O sea, no hay una manera de saber, bueno, las operaciones de punto flotante demoran tanto, las operaciones de enteros demoran tanto, ¿sí? Va a ser específico de cada operación y de todas las operaciones que se estén ejecutando en simultáneo. Si yo tengo muchas operaciones de punto flotante y mido el costo de mi operación en punto flotante, ¿sí? La cantidad de unidades de punto flotante que tiene el procesador están limitadas, entonces quizás las operaciones veo desde el punto de vista del procesador, del programador, que cuestan más, ¿sí? Que me demoran más tiempo. En realidad es porque estoy saturando todas las unidades de punto flotante que tengo. Ahora quizás si mezclo operaciones de punto flotante con enteros, quizás las operaciones de punto flotante parecen que me cuestan menos. ¿Por qué? Porque en realidad estoy utilizando, ¿sí? No estoy saturando la cantidad de unidades de punto flotante que tengo. Todas las unidades dentro del procesador son limitadas y la cantidad de instrucciones que ejecuta en paralelo el procesador va a depender de su pipeline y de la microarquitectura del mismo. Así que la cantidad de operaciones de punto flotante o enteros que pueda ejecutar y el costo asociado va a depender exclusivamente de dónde lo ejecutemos, cuándo lo ejecutemos y cómo lo ejecutemos. Si bien es cierto que existe ciertas cuestiones sobre las operaciones, obviamente las instrucciones de enteros son menos costosas que las operaciones de punto flotante, ¿sí? Hay una diferencia en ese caso que tiene que ver con ciertas instrucciones de enteros que son específicamente las multiplicaciones y las divisiones. Esas instrucciones de enteros específicamente son incluso más costosas que instrucciones de punto flotante. De hecho, las unidades de multiplicación y de división en el procesador son unidades muy costosas, de las cuales hay pocas. Bien, la razón básicamente de ser costosas esas unidades es porque en la superficie del procesador ocupan mucho espacio, ¿sí? El costo de una unidad de cálculo dentro del procesador depende exclusivamente del tamaño que ocupe, ¿sí? Las unidades de punto flotante son bastante grandes y las unidades de enteros en general son bastante chiquitos, excepto específicamente para las operaciones de multiplicación o de división. Ahora vamos a hablar de las instrucciones de shuffle. Estas permiten reordenar datos dentro de registros. Los parámetros en general de estas instrucciones que vamos a hacer van a ser el registro que queremos ordenar justamente y una máscara que permite indicar cómo reordenar ese registro, ¿sí? Las instrucciones que vamos a ver van a ser las siguientes, ¿sí? Este conjunto de instrucciones que ven aquí se dividen en instrucciones que son de enteros, ¿sí? E instrucciones que son de punto flotante. Las instrucciones de enteros van a ser las instrucciones que son shuffles de a byte, dos instrucciones que me permiten hacer shuffles de words, ¿sí? Que operan tanto con la parte alta como con la parte baja, y operaciones que hacen shuffles de double words. ¿Bien? Después tenemos instrucciones que hacen shuffles de packet single precision y packet double precision. Las instrucciones de punto flotante me van a permitir justamente reordenar valores en punto flotante, mientras que las instrucciones de enteros me van a permitir reordenar bytes, ¿sí? Las instrucciones las vamos a ver en este orden. Primero vamos a empezar por la de bytes, luego words, double words y luego vamos a ver por último las de punto flotante, ¿sí? Vamos a contar cómo es que funcionan estas instrucciones y luego vamos a hacer un ejemplo de cada una de ellas. La primera instrucción, la instrucción de shuffle de a byte, justamente opera de a byte. Bien, si ven acá la instrucción, esto es lo que van a ver en el manual de Intel, la primera instrucción, la primera codificación de instrucción que tenemos, es una codificación que indica la instrucción justamente para operar de a bytes, pero que opera con MM1 y MM2. MM1 y MM2 en realidad no son los registros que estamos usando en la materia, sino son los MMX, ¿sí? Son las instrucciones, las excepciones multimedia implementadas en el Intel MMX. Bien, estas instrucciones no son instrucciones de SC, sino que son instrucciones de MMX. Las instrucciones de SC recién son las que están en el siguiente punto en el manual, que son las XMM1, las instrucciones que operan con registros XMM1. No confundan nunca estas instrucciones, las MM, con las XMM.
Existen otras instrucciones que son las YMM o las ZMM, que son para registros de precisión de tamaño extendido. Bien, estas instrucciones acaban de notar que operaba con 64 bits, o sea, levantaba 64 bits de memoria, mientras que esta instrucción levanta 128 bits de memoria. Esta instrucción es la que en general usamos, que son las que operan con los XMM. ¿Sí? Noten el detalle que nos indica, ¿sí?, el manual, a qué conjunto de instrucciones, a qué extensión del conjunto de instrucciones funciona. Muy bien, a continuación tenemos un pseudocódigo, que es el pseudocódigo justamente para la instrucción que vemos aquí, para la que opera con 128 bits, ¿sí? Y vamos a contar un poco cómo funciona este pseudocódigo, ¿sí? Los pseudocódigos de las instrucciones Intel, algunos son más complejos, otros son más sencillos, pero tratan de explicar cómo funciona la instrucción en términos de código. Bien, esta instrucción va a operar de 0 a 15, siendo 0 a 15 los bytes, ¿sí?, sobre los cuales va a operar. Es decir, I va a ser el byte en el que estamos parados, que va a ser desde el menos significativo al más significativo, ¿sí? Un número del 0 al 15. Va a tener dos condiciones, va a tener un if con dos casos, ¿sí? El primer caso, si el if es correcto, es decir, que el valor indicado en source es igual a 1, ¿sí? Y noten el detalle de que este operador corchetes está operando de a bits, ¿sí? Entonces acá va a haber un número entre 0 y 128, 0 entre 0 y 127 bits, ¿sí? El número que va a haber en este caso va a ser 0, si estamos arrancando, por 8, es decir, 0 más 7. Es decir, va a apuntar al bit 7, es decir, al bit más significativo del byte menos significativo, del byte ubicado en la posición 0. Si ese bit es 1, entonces va a hacer lo que dice la condición. Y la condición dice escribir en destino, ¿sí? Escribir en destino 0, ¿sí? Este 0 representa varios ceros, ¿bien? Y estos puntos suspensivos me indican escribir del destino del bit 0 del byte i al bit 7 del byte i. Es decir, escribir todo el byte i con ceros. ¿Bien? Pero como este operador opera de a bits, estos puntos suspensivos me dicen escribir todos esos bits, o sea, los 8 bits de ese byte. ¿Sí? Esa es la notación. Ahora, en el caso else, tenemos que este dato, este 1 que teníamos acá, sea un 0. Si este 1 es un 0, entonces vamos a caer en este caso. Este caso tiene dos instrucciones. La primera instrucción me dice que escriba del source los bits del 0 al 3 del byte i. Es decir, que escriba los 4 bits menos significativos del byte i. Esos 4 bits me van a permitir indicar una posición dentro de un registro de 16 bytes. Es decir, 4 bits me permiten indicar exactamente una posición de un registro de 16 bytes, ¿sí? Porque 2 a la 4 es 16. Eso lo guardamos en índice, ¿sí? En index. ¿Bien? Fíjense que va de 0 a 3 lo que estamos guardando acá adentro, ¿sí? La notación de este operador corchete siempre es la misma, opera de a bits. Si nos paramos ahora en la siguiente instrucción, lo que vamos a guardar en destino, fíjense en la misma posición que antes guardábamos un 0, vamos a guardar lo que hay en realidad en destino, ¿sí? En el destino viejo, este es el destino nuevo, lo que hay en la posición del 0, ¿sí?, al bit 7 de lo que está apuntando en index. Es decir, va a tomar el byte en la posición index y lo va a guardar en el byte en la posición iésima del for que está recorriendo. ¿Bien? O sea, los 4 bits menos significativos de cada byte me van a permitir determinar qué byte de mi registro tengo que copiar en el byte actual que estoy recorriendo. ¿Bien? Ahora vamos a ver un ejemplo, para no marearnos con este pseudocódigo, de cómo funciona esta instrucción
en particular. Esta instrucción, ahora tenemos un ejemplo que directamente en vez de poner números lo pintamos en colores, y la máscara sí puse números como ejemplo para ir decodificándolos. Bien, el primero dice 00, lo vamos a decodificar. Lo vamos a decodificar de la siguiente manera. A nosotros nos importa el primer bit, el bit más significativo, ¿sí? El bit 7, y los bits menos significativos, los 4 bits menos significativos. Entonces, a partir de esos 4 bits menos significativos, yo tengo que determinar qué cosa tengo que copiar. Bien, es 0, así que tengo que copiar el dato 0, ¿sí? El dato que está acá, el 0, en la posición 0. Esto me indica el dato 0, así que copio el que está en la posición 0. Noten que eso lo puedo decir porque esto es 0. Si esto fuera 1, tendría que poner un 0 acá. ¿Bien? Y es justamente el caso que sigue. El caso que sigue, esto es un 0. El resto de los bits, la verdad que no me importan. Estos 3 bits no me importan, podrían tener basura. Y estos 4 bits, en realidad me importarían si este fuera un 0. Pero como este es un 1, no me importan. Me obligan a poner acá un 0. ¿Bien? Sigo. El siguiente es, me dice que levante el dato 1 del registro destino original, ¿sí? Porque aquí en estos 4 bits hay un 1, ¿sí? El siguiente me dice un 1 en la parte más significativa, así que es un 0 en el registro destino. El otro es un 2, ¿sí? El otro es un 0 nuevamente. Noten el detalle que lo que acabo de hacer es, para estos 3 valores, extender el signo con ceros. O sea, tomé estos 3 bytes, ¿sí? Y extendí el signo de esos 3 bytes de a Word con ceros, ¿sí? En una sola instrucción. ¿Bien? Entonces, eso es justamente lo que hice para estos 3 numeritos. ¿Bien? Ahora continuemos con el que sigue. El que sigue me dice que levanta el 3, ¿sí? Y que no escriba ahora adelante un 0, sino que escriba B. Bueno, vamos a ver qué es B. B en realidad no es 0 porque esto me dice que tengo que levantar un dato, el dato indicado por estos 4 bits. Y estos 4 bits codifican el valor, permiso, 11, ¿sí? Este valor 11 es el que tengo que copiar acá. Bien, genial. El siguiente es levantar el 4, que ahora es el amarillito. El siguiente es levantar el B, nuevamente, el dato 11, ¿sí? El siguiente es levantar el dato 5, ¿sí? Que es este siguiente amarillito. Y el siguiente es levantar el dato B nuevamente. Noten que lo que acabo de hacer ahora es extender estos valores, estos 3 valores, el verdecito, el amarillo y el otro amarillo, con el dato almacenado en B, en el byte 11, ¿sí? Ahora, si estos números los interpreto de a Word, ¿sí? Voy a tener 3 números extendidos el signo con ceros y 3 números extendidos con B, ¿sí? O sea, como que en la parte alta le puse el valor de B, ¿sí? El valor que había en el byte número 11, ¿sí? Continuemos cómo sigue esta transformación de la máscara. El siguiente me dice que escriba el byte 13, ¿sí? En la posición 12, y el otro me dice que escriba en la posición 13 el byte 12. Esto justamente lo que está haciendo es invirtiendo los bytes. Invertir los bytes, si recordamos, es cambiar su codificación de Big Endian a Little Endian. Si este número fuera un número codificado en Big Endian, es decir, los bytes ordenados en Big Endian para lectura en Big Endian, acá los acabo de transformar a Little Endian. Lo mismo al revés, si estos números fueran en Little Endian, acá los acabo de transformar a interpretarlos como Big Endian, ¿sí? Recuerden que esto es obviamente a memoria, así que si este dato lo guardo a memoria, se me va a volver a invertir cuando se escribe a memoria y va a quedar como Big Endian, ¿sí? Si nosotros levantamos un dato que vino en Big Endian, tendríamos que hacer una operación así para operarlo con nuestra máquina, con nuestro procesador, que opera en Little Endian, ¿sí? El siguiente simplemente, fíjense que copia FF, 111 es el valor número 15 de mi registro, y es el que está copiando justamente en el valor 14 y en el valor 15 de mi registro destino, ¿sí? Esta es una operatoria, ejemplo, para la instrucción PSHAF-B, ¿sí? Esta instrucción, como pueden notar, es la primera que elegí como ejemplo y es una de las instrucciones más poderosas que tenemos a la hora
de hacer shuffles, ¿sí? Y es una instrucción que hay que tomarla con algunos recaudos. ¿Por qué? Porque es una instrucción costosa, es una instrucción que requiere una máscara para operar, es una instrucción de enteros, es decir, si estamos operando con punto flotante y usamos esta instrucción, vamos a tener una penalidad por usar esta instrucción. Por la codificación y decodificación a punto flotante que se hace internamente en el procesador, como conté anteriormente. Y es una instrucción que hay que tomar con esos recaudos. O sea, es una instrucción que permitiría reemplazar un montón de las instrucciones que ya vimos. Unpacks podría permitir hacer extensiones de signos, moves con extensión de signo, podría permitir hacer el resto de los shuffles que vamos a ver ahora por medio de esta instrucción, ¿sí? Permite varias formas de ser usada, ¿sí? Pero justamente como permite esas formas es más costosa y para operaciones donde en realidad no necesitemos tanto poder es recomendable usar otras instrucciones y no PShuffB. ¿Sí? La siguiente instrucción es la instrucción que opera con words, ¿sí? La operación de packet low words, ¿sí? Y en este caso noten el detalle, la instrucción con MMX. No existía esa instrucción en MMX. ¿Bien? Esta instrucción no existe en MMX. Y noten también que pertenece a un set de instrucciones un poco más viejo, SSE2, ¿sí? La extensión 2 del conjunto de instrucciones SSE. Noten también que existe otras instrucciones, ¿sí? Como que pertenecen a otros set de instrucciones como ABX y ABX2, ¿sí? Son extensiones del set de instrucciones. Esta instrucción, el pseudocódigo es un poquito más simple y la tarea que realiza es la siguiente. Va a escribir en destino el valor almacenado en source, shifteado, lo que diga, ¿sí? Un valor inmediato, ¿sí? Ahora la máscara no viene en un registro, sino viene en un valor inmediato. ¿Bien? Este inmediato es el que me va a permitir que la máscara de orden de los bytes, de los words, perdón, dentro del destino, ¿sí? Y dentro del destino vamos a tener en la mitad de mi registro, vamos a tener simplemente 4 words, ¿sí? Porque vamos a tener 8 words en total, ¿sí? Porque cada uno ocupa 2 bytes. Entonces la mitad de mi registro tiene 4 words. ¿Bien? Y vamos a decidir cómo reordenar esos 4 words de la parte baja de mi registro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomarlos del destino, del source, y los vamos a reordenar. Entonces, vamos a entender cómo funciona esta notación. Noten que lo que está haciendo es tomando los 2 bits menos significativos del inmediato, los está multiplicando por 16, es decir, los está shifteando 16, los está shifteando, ¿sí? Multiplicándolos por 16, y ese valor, ese resultado, lo está usando como shift del registro source. Y el registro source lo está tomando como un registro de 128 bits que está shifteando todo completo. ¿Bien? Al shiftearlo todo completo, lo está shifteando hasta la posición para que quede en la parte menos significativa del registro source el valor indicado, el word indicado por este inmediato. Si acá dice 0, lo va a shiftear 16 bits. Si acá dice 1, si acá dice 0, no lo va a shiftear. Si acá dice 1, lo va a shiftear 16 bits, así lo va a correr un word. Si acá dice 2, lo va a correr 2 words. Y si acá dice 3, lo va a correr 3 words. ¿Bien? Y del resultado ese se va a quedar solamente con los bits menos significativos, con los 16 bits menos significativos. Y eso los va a almacenar en los 16 primeros bits del destino. ¿Bien? O sea, los 2 bits menos significativos del inmediato me dicen qué poner en el primer word del destino. ¿Bien? Los segundos me dicen qué hacer con el segundo y así sucesivamente. Y la última parte del registro se copia igual. Se copia de source a destiny igual. ¿Bien? Entonces ahora vamos a verlo con un ejemplo. El ejemplo lo tenemos ahí. Tenemos el byte, el word, quiero decir, verde, el amarillo, el rojo y el azul. ¿Bien? Y tenemos este ejemplo de un inmediato que dice 3, 0, 0, 2. ¿Sí? Es lo que dice este inmediato.
Bien, entonces el primero que hace, bueno, como dice 3, lo va a poner, va a poner el byte, el word número 3 en la primera posición de mi destino. ¿Bien? En el segundo me dice que pone el byte 0, o sea, el primero de todos. ¿Sí? Luego me dice que pone el 0 de vuelta. Genial, el 0 de vuelta. ¿Sí? Podemos duplicarlos incluso, está todo bien. Acá vamos a cumplir lo que diga este inmediato. Y después me dice que ponga el 2, que es justamente el rojo. ¿Sí? Con esto construye el conjunto de shuffles para esta operación. Con esto se construye ese valor. Noten de nuevo que esta instrucción no toma una máscara de un registro de XMM como PShuffB, sino que lo toma de un inmediato. Bien. Después tenemos PShuffHW. Esta instrucción es prácticamente igual que antes y el código es un poquito distinto. La única diferencia que tiene es los offsets, ¿sí? Los valores que está tomando. Ahora va a operar con la parte alta del registro, es decir, va a operar con los 64 bits más significativos de mi número. Bien, entonces en destino lo que va a hacer es justamente hacer lo contrario, copiar ahora la parte baja de la misma manera y según que diga el inmediato me va a completar, me va a rellenar la parte alta de mi registro, ¿sí? Con justamente el source, pero con la parte alta del source, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué hace. Fíjense que ahora el que me interesa es la parte alta, ¿sí? La parte baja no me interesa, sé que la va a copiar igual. Y lo que va a hacer es, en este orden, ¿sí? Leer los bytes de a pares, los bits de a pares. El primero dice 2, el siguiente dice 2, el siguiente dice 0 y el siguiente dice 1, ¿sí? Acá duplica 2 veces el 2, se duplica 2 veces el rojo, después pone un 0, o sea, pone el 0, quiero decir, pone el verdecito, y por último pone el azul. Entonces, lo que va a hacer es primero poner el rojo, después nuevamente poner el rojo, porque acá dice un 2, después poner el 0, ¿sí? Porque acá dice 0, y acá dice 3 en el último valor, así que en el último valor, como dice 3, va a poner el azul, ¿sí? Eso es lo que va a hacer. Por último va a copiar obviamente la parte gris, el resto del registro a destino, ¿sí? Ahora pasemos a la de dwords, ¿sí? La de dwords de nuevo opera de la misma manera, ¿sí? Fíjense que opera, es parte del set de instrucciones de SS2 y el código ahora es exactamente el mismo. Ahora vamos a tener un poquito de diferencia porque, primero, está usando un order, ¿sí? Order es el inmediato, ¿sí? El valor inmediato es este order que llama order acá, pero es el inmediato. Esto es por cómo está codificado el pseudocódigo. Si leen el manual se van a dar cuenta que order es el inmediato, ¿sí? Y en vez de multiplicar por 16, ahora está multiplicando por 32, justamente porque se va a correr de a 32, se va a correr de a un double words, ¿sí? Y va a escribir obviamente double words. Como en un double word, como en un registro de XMM entran 4 double words, va a codificar todo el registro de XMM y va a usar todo el inmediato de 8 bits, del 0 al 7. Bien, entonces, lo que tenemos acá es los 4 double words en el registro source, tenemos el registro destino y el inmediato. Bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, solo que ahora vamos a mover de a words. ¿Bien? El primero me dice que tome el valor 1, así que voy a copiar el amarillo al primer lugar, ¿sí? Luego me dice que levante el 3, así que voy a tomar el azulcito y lo voy a copiar en el segundo lugar. El tercer lugar hay que completarlo con el 0, así que es el verdecito. Y luego me dice que lo complete nuevamente con el 1, que ya lo había completado al principio, ahora que lo complete de vuelta con el amarillo, ¿sí? Cualquier orden es posible utilizando esta instrucción de PShuffD, ¿sí? Y cualquier orden que podamos codificar con este valor inmediato para mover estos bytes directamente. Bien. La siguiente instrucción van a ser las dos. Ahora pasamos a las instrucciones de punto flotante, las dos instrucciones de punto flotante, ¿sí? La primera instrucción de punto flotante es esta instrucción que me dice cómo
mover el XMM1 y el XMM2, ¿sí? Los dos registros, no uno solo, va a mover los dos registros. Por eso acá esta corrección, sí, es una corrección al manual. Eso era un error en el manual. Aunque no lo crean, el manual también puede llegar a tener errores. Va a mover las cosas del registro 1 y del registro 2 o memoria de 128 al registro XMM1, ¿sí? Y para esto va a utilizar la codificación del valor inmediato, ¿sí? Va a utilizar como la máscara inmediata. Entonces, ¿cómo va a ser esta codificación? De la siguiente manera. Va a utilizar el destiny, ¿sí? Este destiny es el destino que vemos acá, y va a usar el source, ¿sí? Que es el que tenemos acá, ¿sí? Esta corrección es una corrección que hicimos en el manual. ¿Y qué va a hacer? Va a levantar del destino, ¿sí? De estos 4 valores del destino, y según lo que diga la máscara, los va a poner en estos 2 valores, ¿sí? En los 2 valores menos significativos. Y los del source los va a usar para rellenar los bytes más significativos, ¿sí? Los double words más significativos, ¿sí? Que en este caso son single precision, ¿bien? Son de tamaño double word. ¿Se entendió? Entonces, la diferencia que tiene con la otra instrucción usaba el source completo y todo iba al source. Todos los valores del source podían ir a cualquier posición del destino. Esta no permite hacer eso, sino permite del source y del destiny tomar de estos 4, 2 y ponerlos acá, y de estos 4 tomar 2 y ponerlos en estas 2 posiciones. ¿Bien? Eso es lo que va a hacer la instrucción. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de esta instrucción, ¿sí? Noten que a veces en el manual de Intel no se usa esta codificación de a bit con shiftear, sino se usan funciones que están directamente explicadas en texto. Bien, select 4 es seleccionar de este registro uno de los 4 valores según lo que diga el inmediato. Bien. Entonces, lo que tenemos acá es la codificación de Shuffle Packet Single Precision, PS, Source Destiny y el inmediato que va a ser nuestra máscara. Bien. Ahora, en la máscara habíamos dicho que este valor, ¿sí? El primer valor y el segundo valor lo vamos a tomar del destino, ¿sí? Noten un detalle que destino, ¿sí? Y este es el source, ¿bien? Entonces, del destino, ¿sí? Vamos a tomar el primer valor. Luego del source, del destino también vamos a tomar este valor, que es el valor azulcito. Ahora, estos 2 valores, los que siguen, no los vamos a tomar del destino como en la instrucción anterior, ¿sí? La instrucción anterior tomamos del source. No vamos a tomar del mismo valor, del mismo registro como los tomamos del source, de la otra instrucción, sino que ahora los vamos a tomar del source, ¿sí? Así que ahora este, que es el 2, vamos a usar este 2, no vamos a usar este 2, ¿sí? Y este 2, no vamos a codificar este 2 de nuevo, sino que vamos a usar este 2, ¿sí? Así es como codificamos esta instrucción, como ejecutamos este ejemplo, ¿bien? Importante, recuerden, las instrucciones de Shuffle Floating Point operan utilizando, ¿sí? El destino y el fuente para completar, para rellenar con esta máscara, ¿sí? La máscara esta va a tomar valores del destino y del fuente, no solo del fuente como en el resto de las instrucciones. Bien, entonces ahora pasemos a Shuffle PD, ¿sí? Esta es la de Packet Double Precision. Bien, esta instrucción opera exactamente igual, bien, igual que la anterior, pero ahora va a mover valores, tamaños de 64 bits, porque son Double Precision. Entonces ahora vamos a tener que, nos va a entrar solamente 2 valores de doble precisión, ¿sí? Entonces tenemos 2 valores de doble precisión, 2 valores de doble precisión en destino y en fuente, ¿bien? Y lo que vamos a hacer es los del destino. Vamos a elegir alguno de estos 2 y lo vamos a meter acá. Y vamos a elegir alguno de estos 2 y lo vamos a meter acá. ¿Bien? ¿Y qué va a determinar cuál vamos a meter en qué lugar? El bit menos significativo del inmediato, ¿sí? Si el bit menos significativo del inmediato me va a decir qué voy a meter acá. Si voy a meter este que se va a codificar como 0 o este que se va a codificar como 1. Si el segundo bit, ¿sí? El bit número 1, ¿sí?
o sea, no el bit 0, sino el bit número 1, que es el segundo bit, es 0, entonces vamos a tomar del source este valor, y si no, vamos a tomar del source este valor, si llega a ser 1. ¿Bien? Eso es lo que está codificado acá. 0, 0 es lo que está comparando. Fíjense que compara el bit 0 y el bit 1. Y si el bit 0 o el bit 1 son diferentes, lo que va a hacer es codificar, ubicar el destino original o el source. ¿Bien? Este es el source. Perdón, el destino. El destino o el destino. Va a agarrar alguno de los destinos. O los dos source. ¿Bien? Entonces, ahora pasemos un ejemplo. El ejemplo es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque solamente nos interesan los últimos 2 bits menos significativos de esta instrucción. Entonces, vamos a escribir este bit. Luego me va a permitir determinar cuál tengo que agarrar, si tengo que tomar el 0 o el 1. ¿Bien? Y después de acá me permite determinar si voy a tomar el 0 o el 1. Como dice 1, voy a tener que tomar el naranjita. ¿Bien? Simplemente esa es la codificación de estas instrucciones. Ahora vamos a hablar de las instrucciones de insert y extract, que como su nombre lo indica, permiten insertar y extraer valores dentro de un registro XMM. La idea básicamente va a ser indicar qué byte tenemos que extraer, qué dato tenemos que extraer, no necesariamente un byte, qué dato queremos extraer de un registro y en qué registro, en qué lugar queremos poner ese dato. Básicamente esa va a ser la operatoria de estas instrucciones. Es decir, hacer la operatoria de mover información de un lugar a otro, pero sabiendo cuál es el dato que queremos mover. Las instrucciones que tenemos, en este caso vamos a poner primero las de punto flotante, es insert PS, que son las packet single precision, y las extract packet single precision. ¿Sí? Estas son las dos instrucciones de punto flotante. Luego tenemos las instrucciones de enteros, tanto las de insert para todos los tamaños como las de extract para todos los tamaños. Entonces ahora empecemos por la primera de las instrucciones. Bien, la primera instrucción, que es insert single precision floating point, ¿sí? Va a tomar 3 parámetros, el XMM1, XMM2 y un inmediato de 8 bits. ¿Sí? Noten el detalle que ahora está diciendo que esta instrucción dice que toma un XMM o memoria de 32 bits. Justamente toma memoria de 32 bits porque permite insertar, permite tomar un valor de punto flotante y ponerlo dentro de un registro de XMM. ¿Bien? Este valor de punto flotante de precisión simple es justamente de 32 bits. Por eso esta instrucción, si ponemos una posición de memoria, lo que va a hacer es justamente leer de memoria 32 bits, es decir, 4 bytes. Bien. Esta instrucción, como pueden notar, pertenece al set de instrucciones extendido número 4, ¿bien? A la extensión 4 del set de instrucciones en su versión número 1. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar al pseudocódigo de esta instrucción. No es para alarmarse, pero es un pseudocódigo un tantito complicado. ¿Bien? Este es el pseudocódigo, ¿sí? Ahora vamos a pasar a tratar de entenderlo de a poquito, ¿sí? Lo primero que dice el pseudocódigo es que va a determinar, tiene un if, que va a cargar la variable countS con los 2 bits más significativos del inmediato, o le va a poner un 0 dependiendo de si source, o sea, si este parámetro, el segundo parámetro, es un registro o no. ¿Sí? Entonces, dependiendo de eso, va a hacer esta operatoria. ¿Sí? Esto es básicamente para determinar si vale la pena usar este countS como posición dentro de XMM2 o no vale la pena porque justamente es una posición de memoria. Así que no me interesa saber qué posición de memoria tengo que tomar, sino eso me lo pasan directamente por la instrucción. ¿Sí? Entonces, lo siguiente que hace la instrucción esta es codificar, obtener del inmediato los bits 4 y 5, ¿sí? Los siguientes bits más significativos. ¿Bien? Estos bits los está guardando, estos 2 bits los está guardando en count t. ¿Sí? Y después levanta en zmask los bits 0 y 3, ¿sí? Estos 2 bits.
Estos 4 bits, perdón. Con esto tenemos los 8 bits. Aquí tomamos 2, aquí tomamos los otros siguientes 2 y aquí tomamos los 4 menos significativos, ¿sí? Del inmediato que me habían pasado como parámetro. Entonces, ahora van a ver 3 cosas que hace la instrucción. La primera parte es utilizar countS. Noten que S viene de source y D viene de destiny. Básicamente count source me dice que double word voy a tomar, que single precision floating point voy a tomar del source, y count D me dice en qué posición del destino lo voy a terminar guardando. ZMask es otra cosa que tiene que ver con poner algunos floating point en 0. Ahora vamos a ver cómo funciona. La primera parte es un case, ¿sí?, de countS. countS tiene 2 bits, entonces exactamente va a tener 4 posibles codificaciones del 0 al 3, y en función del 0 al 3 cuál va a ser la codificación, va a tomar alguna parte del registro, ¿bien?, del registro source, y eso lo va a guardar en un temporal. Luego vamos a usar countS. countS lo que va a hacer es, dependiendo también nuevamente del valor de countS, countS también toma 2 bits, así que voy a tener 4 opciones posibles. Dependiendo de esas 4 opciones posibles, cuáles son esas 4 opciones, va a determinar en qué posición del registro destino va a guardar este valor temp, ¿sí? Si es 0 lo va a guardar en la primera parte y va a copiar el resto del registro. Si es 1 lo va a copiar en la segunda posición y va a copiar la primera y el resto del registro. Si es 2 lo va a poner en la tercera posición, ¿sí?, en la tercera posición del registro, y va a copiar las primeras 2 y la última. Y si es un 3, lo va a poner en la última posición del registro y va a copiar la primera parte del registro. Fíjense que para tanto el caso 0 como el caso 3 está escribiendo una sola vez el resto del registro, porque justamente es el resto del registro superior o el resto del registro inferior. Y para el caso 1 y para el caso 2 tiene que copiar la parte de arriba y la parte de abajo del registro, ya que el temporario cae en el medio del registro, ¿sí? Así que acá tenemos toda la codificación de esa operatoria. Y después tenemos el caso de considerar qué va a hacer con la máscara de ceros. Con la máscara de ceros directamente la codifica por extensión, y lo que hace es, si la máscara de ceros tiene un 1 en la posición 0, entonces pone en 0 la posición 0 del registro, o sea, el double word más chiquito, ¿sí?, el floating point más chiquito, lo pone todo en 0. Si no, copia el mismo valor, ¿sí? Y lo mismo para cada uno de los bytes que tengamos, ¿sí?, para cada uno de los bytes estos que vamos teniendo, ¿sí? Noten que este registro temp2 es el que escribimos y es el que está copiando acá, ¿sí? Así que si nosotros acá hubiéramos copiado el byte en la posición 0 y después la máscara de ceros tenía un 1 en la posición 0, acá lo que va a hacer es pisarlo, ya que en el destino va a terminar el valor no temp2, sino los ceros. ¿Bien? O sea, la máscara de ceros pisa el insert que estemos haciendo, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver con un ejemplo práctico cómo es que funciona esto, ¿sí? El ejemplo práctico es este, ¿sí? Tenemos el source, como siempre, la máscara de 8 bits, como siempre, y el destino, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es separar esto en las partecitas que nos dice la codificación de la función. La primera parte que nos dice es el source, ¿sí? El source nos dice que levantemos de el dato de el valor, o sea, del índice 1, ¿sí? Luego tenemos el destiny, que nos dice que lo escribamos en la posición 0. ¿Sí? Así que lo que hacemos con con estos 4 bits es decir desde qué valor tenemos que leer y de qué valor tenemos que escribir desde source a destiny. Bien. El resto de la codificación me dice en dónde escribir ceros, ¿sí? La máscara de ceros tiene un 1 solo en la posición 3. O sea, si está en la posición 1, está en la posición 2, si está en la posición 3, en el índice número 2, ¿sí? Que es la posición 3, mi double word número 3. ¿Bien? En ese double word vamos a poner ceros, ¿sí? Y el resto, ¿sí?, que es el que no está copiado por el insert, vamos a copiar
lo que teníamos originalmente en el registro source, ¿sí? El funcionamiento para un ejemplo de esta instrucción, ¿sí? Sigamos. La instrucción insert también funciona, dijimos, con un valor de memoria. En el caso de que sea un valor de memoria, este valor, que es el destino, no lo vamos a interpretar. Así que el source, no me importa cuál sea, va a ser siempre justamente la posición de memoria de 32 bits. El destiny, en este caso, la posición 1. Así que vamos a copiar este valor que tenemos a la posición 1. ¿Bien? Y luego la máscara de ceros me dice que en la posición 3 y en la posición 0 hay que poner justamente ceros. Así que vamos a cargar ceros. El resto lo vamos a guardar con lo que tenía el registro originalmente, el registro source. Que acá justamente no lo dibujamos para no manchar este dibujo, ¿sí? Pero básicamente está copiando lo que había en la posición source originalmente. Ahora vamos a pasar al extract, que es lo contrario. Ahora queremos extraer un single precision floating point de un XMM usando el valor inmediato, ¿sí? De nuevo, esta instrucción pertenece a la extensión 4, versión 1 de SSE, ¿sí? Esta instrucción extract PS va a escribir, fíjense, en un registro o memoria. Esta es una instrucción muy curiosa, ya que es una de las pocas instrucciones, aparte de los moves, que permiten escribir a memoria, que sí que el destino es escribir a memoria, ¿sí? En general, las instrucciones que son como destino escribir a memoria son las instrucciones de moves, ¿sí? Las instrucciones que son que codifican comportamientos más complejos, en general no permiten escribir directamente a memoria el destino, ¿sí? Que el destino sea memoria. En este caso el destino va a ser o un registro, que este es un registro de 32 bits, o memoria de 32 bits, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que funciona? La codificación es bastante simple. Va a tomar simplemente los bits menos significativos del inmediato, ¿sí? Los 2 bits menos significativos, y esto los va a usar como codificación del índice al cual tiene que ir. Y acá de vuelta es la codificación, recuerdan la codificación de shifts y multiplicación. Bueno, es la misma codificación, solo que ahora como offset o como índice está usando el inmediato, los 2 bits menos significativos del inmediato, ¿sí? Que lo guarda en algo que se llama offset source, y está usando eso, multiplicándolo por 32 y shifteándolo de su source 0.127, ¿sí? Esto es como en el otro pseudocódigo que vimos, no habían puesto el 0.127, en este caso lo pusieron, ¿sí? Los pseudocódigos de Intel son bastante complicados de entender, ya que la notación que utilizan no es siempre la misma, ¿sí? Cada extensión de Intel hizo que la codificación de las instrucciones y los pseudocódigos sean distintos, ¿sí? Y en vez de hacer un corchetitos para tomar los bits menos significativos, directamente aplico una máscara, ¿sí? Por eso es diferente la codificación. Las cosas diferentes que vemos en el ejemplo anterior es que en el otro caso estaban usando un operador corchetes para hacer de máscara, y en este caso está usando directamente una máscara. Y en este caso el operador corchete lo está usando para el registro source, para tomar todos los bits del registro source. Cuando esto en realidad, si es el registro source, no sería necesario, porque justamente está levantando todo el registro source. Esto lo pone en el destino, ¿sí? Y el resto lo pone en 0. Es decir, si estamos usando un registro de 64 bits, va a hacer esto. Si es un registro de 32 bits, va a directamente guardar en el destino, ¿sí? Si es memoria, obviamente va a caer en este lado, ¿sí? Si el registro es memoria, también cae en este lado. Bueno, ¿cómo funciona esta instrucción? Muy simple. Dependiendo de este valor, es cuál va a escribir en el registro destino que le pongamos, o en la posición de memoria que le pongamos. En este caso va a ser en la posición 2, así que es el rojito, ¿sí? Nada más. Es lo único que hace esta instrucción. ¿Bien? Ahora pasamos a las instrucciones de insert, en este caso,
de bytes. Bien, estas instrucciones no son muy complejas. Lo que hacen básicamente es, en este caso, es insertar, ¿sí? Dependiendo de count, ¿sí? Count va a ser el inmediato. En este caso, noten el detalle que ahora de vuelta pasa lo mismo que en el caso de index. No ponen acá directamente en el código, en el pseudocódigo, no ponen en inmediato, sino escriben count, ya que eso está escrito en el texto, que count es el inmediato, ¿sí? Y este inmediato, fíjense que para el caso de este case, noten que codifica todas estas instrucciones. Todas las instrucciones están codificadas en el mismo pseudocódigo, ¿sí? Esto pasa en para algunas instrucciones de Intel que usan un pseudocódigo para codificar varias instrucciones diferentes, ¿sí? En general, esto pasa justamente para los tamaños, que es lo más sencillo de variar. Entonces, dependiendo si es byte, double word o qword, va a codificar, va a tomar 4 bits para seleccionar el byte, 2 bits para seleccionar el qword, el dword, perdón, y 1 bit para seleccionar el qword, ¿sí? Acá la codificación que está haciendo es la misma que vimos antes, solo que acá está usando mask. Mask va a hacer esta máscara que la va a codificar acá arriba, y dependiendo de si es de 1 byte, de 32 bits o de 64 bits, cómo va a generar esa máscara para borrar el dato en cuestión, ¿sí? Para borrar el dato que quiere, para quedarse con el dato que quiere quedarse, y luego lo va a shiftear de manera de quedarse con el dato que quiera, ¿sí? Esa es como la idea que está haciendo, ¿sí? Entonces esto le funciona como insert, ya que esta máscara se opera con con el valor de destino, ¿sí? Y después esto opera con el not de la máscara y el temporal. Así que este temporal, dependiendo cuál sea, y la máscara, dependiendo cuál sea, va a terminar haciendo un AND sobre el destino. ¿Cómo funciona? La máscara, el not de la máscara, deja pasar todo, menos el dato donde queremos guardar, el lugar donde queremos guardar, y el temp, que es el dato que queremos guardar, shifteado lo suficiente como para que caiga en el lugar donde queremos guardarlo, va a pisar justamente ese lugar que quedó en blanco gracias a la máscara esta negada, ¿sí? Es una operatoria de operaciones lógicas muy básica. Esto de nuevo está en la versión 4, en la codificación, en la extensión 4 de la versión 1 de SC. Y ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Pero antes de ver un ejemplo, noten una cosa importante, que esta instrucción de insert en realidad ya existía, y es una instrucción que operaba con nuestros amigos ¿sí? Con los MMX, ¿bien? Cuando extendieron esta instrucción a SSE, la extendieron en las versiones SS2. Las instrucciones que vimos antes, las instrucciones de insert, byte, dword y qword, en realidad son instrucciones mucho más nuevas que esta instrucción, que parecen ser todas iguales o de la misma familia, ¿sí? Esta instrucción funciona exactamente igual que la anterior, solo que es de otra familia más vieja, ¿sí? De un set de instrucciones más viejo, ¿sí? Y funciona exactamente de la misma manera, ¿bien? Pero justamente con un XMM, ¿sí? ¿Cuál es la codificación? Ahora la codificación es un tanto diferente, ¿sí? Utiliza otra manera de codificarla. De nuevo, utiliza el count, ¿sí? Solo que ahora del count se va a quedar con los 3 bits menos significativos. En vez de usar una codificación de corchetes, usa una máscara. Esta máscara 7 significa 3 unos, ¿sí? Así que se va a quedar con los 3 bits menos significativos de count. Y después, en vez de usar shifts para generarse la máscara, las codifica por extensión cada una de las máscaras, ¿sí? Y cada una de las máscaras, fíjense que toma 2 bytes, ¿sí? Todas las posiciones posibles de 2 bytes de los 8 words que caben dentro de un XMM, ¿sí? Por eso dice 128 bits, porque está operando con XMM. Y después hace la misma operatoria que antes, ¿sí? Solo que ahora, antes había hecho la codificación en el if y ahora lo está haciendo aquí, ¿sí? De quedarse usar la máscara para quedarse con el source, ¿sí? Y de
quedarse justamente con los bits menos significativos, ¿sí? Con los bits que le interesen. ¿Bien? Y esto lo va a hacer con este dato, va a ser un OR con el NOT de la máscara y el source. Entonces el destiny este que tenemos acá va a quedar en blanco solamente el NOT de la máscara, ya que van a quedar todos unos en donde están ceros y acá van a quedar ceros en donde están unos. Entonces me va a poner en ceros estas posiciones y esto me va a permitir justamente poner el dato en cuestión, el dato que quiero, el word que quiero, en estas posiciones, ¿sí? Esto es cómo funciona la instrucción. Ahora vamos a ver un ejemplo. Los ejemplos son todos iguales. Esta es la instrucción que justamente codifica insertar un word. Esto me dice en un byte, perdón. Esto me dice en qué byte lo quiero insertar y lo inserta en el byte en cuestión de mi XMM. Para el caso de Word es exactamente igual. Ahora tenemos un Word, ¿sí? Ya sea que esté en un registro o que esté en memoria, y usamos 3 bits para codificar la posición, ya que necesitamos codificar 8 posiciones. Acá me dice que lo inserte en el byte, en el de Word 4, o sea, tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿sí? Después tenemos el caso de dwords, ¿sí? El caso de dwords ahora son un bit menos. Noten que cada vez que esto agrega el doble, esto se divide a la mitad. Y ahora me dice que lo tengo que insertar, esto sería un error, acá me dice que lo tengo que insertar en el 3. Y este sería el 0, así que lo tengo que insertar en el 0. Acá habría que insertarlo, esto lo está insertando en el 3. Acá hay un error, faltaría acá un 1. ¿Bien? Y el último caso que me dice insertarlo, agarra un solo byte, no agarra un solo bit, no agarra dos, agarra uno solo y inserta este double word en la posición 1. Como hay dos posiciones, la posición 0 y la posición 1, lo está insertando en la posición 1. Bien. Ahora pasamos al extract. El extract de vuelta para las instrucciones, fíjense, byte, double word y qword son extensiones, son instrucciones que aparecen a partir de la versión 4.1, ¿sí? de SC, y se codifican muy parecido a lo que vimos antes. El pseudocódigo es un poco más complejo, pero es básicamente el mismo. Esto es el que me permite la codificación. Fíjense que el case es un case para los 3 casos, para los de byte, dword y qword, y lo que me permite es generar un temp con el dato que quiero guardar. Y luego, si el destino es memoria o un registro de 64 bits, me permite codificarlo de una determinada manera, ¿sí? Ese byte, cómo lo va a codificar, ¿sí? a escribir, perdón. Y noten el detalle que acá está usando una función especial, es una función de Intel, que lo que hace es llenar con ceros, ¿sí? En vez de poner un 0 como en todos los otros casos, llena con ceros el resto del registro, ¿sí? Y acá llena con ceros el resto del registro de 32, ¿bien? Y la operatoria, si es un inmediato, es memoria, escribe directamente ese byte en memoria, ¿sí? En el caso que sea justamente tanto dwords o qwords, lo que hace es algo muy parecido a lo que vimos antes y escribe directamente en el destino, que ya sea memoria o 64 bits, va a escribirlo del tamaño que corresponde, ¿sí? Codificando los ceros que hayan necesarios para generar la máscara, ¿sí? El extract de Word es otra instrucción de las peculiares, ya que es una instrucción vieja, ¿sí? Esta extensión a XMM es recién de la versión 2, como habíamos dicho antes. Esta instrucción, al igual que el insert de Word, se agregaron al mismo tiempo. Las otras 3 instrucciones se agregaron bastante tiempo después, con la versión 4.1. Y el código de esta instrucción es un poco bastante más complejo, ya que considera los casos que el operador destino sea de 64 bits o de 128 bits, ¿sí? Les dejo este pseudocódigo para leer en casa. La operatoria es bastante sencilla, a pesar de que este pseudocódigo es complejo, ya que tiene que considerar varios casos dependiendo de dónde va a insertar y
si va a llenar con ceros o no requiere llenar con ceros, ya que el tamaño donde va a escribir es suficiente para ese dato que quiere escribir. De nuevo, los ejemplos de esta instrucción son bastante sencillos. Van a ser, depende de si el tamaño es de a byte, entonces va a levantar este byte y va a escribirlo en el destino, en el registro memoria destino. Lo va a escribir en la parte menos significativa del registro, en el caso que es en registro, y si es memoria va a escribir un solo byte. En el caso del Word va a ser exactamente la misma operatoria, solo que ahora va a operar va a necesitar solamente 3 bits para determinar cuál es el word que quiere levantar. ¿Sí? En este caso va a ser el word 1. En el caso de que sea un dword, lo mismo, ahora son 2 bits, ya que tenemos que codificar 4 dwords en el registro source. Va a tomar el dword más significativo, el que está en la posición 3. Y en el caso que sea un double QWORD, va a ser exactamente lo mismo, solo que ahora va a usar un bit menos todavía y va a usar un solo bit. Ese bit es el que va a usar para decidir qué double word va a levantar. Si es un 0, lo va a levantar de la posición 0, y si es un 1, lo va a levantar de la posición 1 para extraerlo, ¿sí? Y codificarlo dentro del registro o memoria según corresponda. Ahora pasamos a las instrucciones de blend. Estas instrucciones, a diferencia de las instrucciones que ya vimos, nos van a permitir modificar un registro en función de otros 2 registros y una máscara, ¿sí? Básicamente como ya vimos hasta ahora, pero combinando los valores de los 2 registros en un solo registro dependiendo de la máscara. Hasta ahora vimos instrucciones de shuffle a modo de repaso que en general sirven para masajear, para mover los datos que tenemos para poder operarlos, ¿sí? Si no los ubicamos de manera muy ordenada, la operatoria en SIMD puede ser prácticamente imposible. Así que las instrucciones de shuffle nos permiten reordenar los datos para poder operarlos utilizando justamente estas instrucciones de cálculo vectorial. Las instrucciones que vimos después, las instrucciones de insert y extract, nos permiten sacar datos de estos XMM o meter datos adentro de XMM, dentro de registros XMM. En particular, no en cualquier lado, sino en posiciones específicas dentro de mi registro, ¿sí? Si no tuviera estas instrucciones, la única manera de insertar valores sería pasando por otro registro y utilizando máscaras y shifts para poder meter el valor que queremos meter en un registro o poder extraer un valor para bajarlo a un registro. A otro registro puede ser, por ejemplo, de enteros, como me permite, o a memoria, como me permite las operaciones de insert y extract. Estas instrucciones, en cambio, en las instrucciones de blend, estoy hablando, permiten mezclar valores de registros. ¿Bien? Y son de las instrucciones más complejas que vamos a ver, porque si bien su código, ahora vamos a ver su código, no resulta tan complicado, son instrucciones justamente que hacen muchas tareas a la vez, ¿sí? Básicamente van a utilizar una máscara que va a determinar qué valores viven y cuáles no viven de ambos registros, ¿sí? Y dependiendo si un valor corresponde a un registro u otro, va a grabar ese valor en mi registro destino, ¿sí? Vamos a ver un poco cómo funciona esto. Primero, vamos a entender algo muy importante que acabo de nombrar, que es que estas instrucciones existen su versión variable. ¿Bien? Las instrucciones variables pertenecen a otro set de instrucciones, otro conjunto de instrucciones que existen en extensiones más grandes que XMM, ¿sí? Para registros más grandes que los XMM. Y la idea básicamente es que estas instrucciones variables no dependan de una máscara fija codificada dentro de una instrucción, sino que utilicen un registro, ¿sí? un XMM, para guardar este valor, ¿sí? Para guardar el valor de la máscara. Muy parecido a lo que vimos en pshuffle. Pshuffle utiliza un registro para guardar la máscara. Bueno, estas instrucciones son
no parecidas, pero también utilizan un registro a modo de guardar una máscara, ¿sí? De las instrucciones que tenemos aquí, tenemos las instrucciones de blend, PS y PD, que son para single precision y double precision floating point. Las instrucciones variables, también para single precision y double precision floating point. Y después tenemos solo las dos instrucciones que tenemos de blend, que son las que me permiten hacer blend de words, ¿sí? Esta instrucción blend de words es la única que tenemos, ¿sí? De words. Y la instrucción, o sea, de enteros, y la instrucción de enteros blend variable, ¿sí? Esta es una versión variable, pero de bytes, ¿sí? No tenemos variable de words, ni de qwords, ni de words, ni de nada, ¿sí? Y tampoco no variable de ningún otro tamaño que no sea words. Estas son las únicas que tenemos. Y ahora vamos a ver que esta instrucción en particular, si bien es una instrucción que parece sencilla porque simplemente es un blend de bytes, es una instrucción muy poderosa y básicamente codifica todas las instrucciones de todos los tamaños posibles dentro de esta instrucción, ¿sí? Y ahora vamos a entender por qué hace eso y cómo es que funciona para poder hacer justamente eso. Bueno, primero empecemos ahora por las instrucciones de Single Precision y Double Precision Floating Point, ¿sí? Estas instrucciones, de nuevo, pertenecen a la extensión 4, versión 1 de SC, y toman exactamente tres parámetros: el parámetro XMM1, XMM2 y un inmediato de 8 bits. Este inmediato de 8 bits va a funcionar como máscara, ¿bien? El pseudocódigo de ambas instrucciones es bastante sencillo y funciona de la siguiente manera. Tiene 4 ifs en el caso de la versión Single Precision, y esos 4 bits, estos 4 if, corresponden a cada uno de los 4 Single Precision Floating Point que podemos guardar en un XMM. Solo a modo de ejemplo, vamos a agarrar el primero y funciona de la siguiente manera. Si el inmediato en su posición 0 tiene un 0, entonces va a copiar el mismo valor que estaba en destino, ¿sí? Para esos 32 bits, para ese floating point single precision. Si no, si este caso si es un 1, entonces va a tomar el valor de source. Va a copiar lo que haya en source, ¿bien? Eso lo va a hacer para todos los valores, todos los floating point dentro de mi XMM, ¿sí? Tanto para el primero, para el segundo, como para el tercero va a hacer esto. Y noten que la razón del if de cada uno va a ser cada uno de los bits de mi XMM. Es decir, los primeros 4 bits de mi inmediato de 8 bits van a corresponder a esos bits que van a funcionar como máscara de cuál, si voy a tomar el dato del destino o el dato del source. Por otro lado tenemos el blend double precision, y este blend double precision va a requerir solamente 2 bits. O sea, va a requerir 2 if para los primeros 2 bits de mi inmediato de 8 bits. Y la razón es simple, podemos solamente meter 2 floating point de doble precisión adentro de un XMM, así que vamos a necesitar solo 2. El código se lee exactamente igual, es prácticamente equivalente, así que ahora pasamos a un ejemplo. En el ejemplo tenemos esta máscara de 8 bits, es el inmediato de 8 bits, pero en lo que nos importan son estos 4 bits, y esos 4 bits me van a permitir determinar qué dato voy a agarrar. Entonces dijimos, si es 0, tenemos que decir si vamos a agarrar el dato 0 del source o el dato 0 del destino. Como es un 0, lo vamos a agarrar de destino, ¿sí? Luego tenemos este 1, que como es un 1, vamos a tener que agarrar el segundo dato del destino, ¿sí? Este dato del destino, ¿bien? El tercero también es un 1, entonces tenemos que, entre el rojito y el marroncito, tenemos que quedarnos con el del 2, que es el marroncito, ¿bien? Es del source. Y luego el 0, que de vuelta nos dice que, como es un 0, vamos a ir a buscarlo al destino, ¿bien? Así que nos quedamos con el azulcito. Y ya está. O sea, me permite, a través de un parámetro inmediato, me permite hacer un blend entre estos dos registros. Se va a quedar los floating point de un registro o del otro, dependiendo de
la máscara que le pasemos. En el caso del blend Double Precision Floating Point es exactamente igual, solo que ahora va a operar solo con 2 bits porque podemos decidir entre 2 datos. Si nos vamos a quedar con el dato 0, nos vamos a quedar en la posición 0, ¿sí? Nos vamos a quedar con el dato 0, con el dato que está en source o el dato que está en destiny. Si es un 0, nos vamos a quedar con el dato que está en destiny. En el caso del 1, ¿sí? Para la segunda posición, queremos ver entre el amarillo y el rojo. Como es un 1, nos vamos a quedar con con el rojo. Muy bien. Con esto ya tenemos, de alguna manera, el funcionamiento de las instrucciones de blend de floating point. Así que ahora pasamos a las variables, ¿sí? Estas variables son un poquito más complicadas, ¿sí? Porque aparece una notación que no usamos en general para ninguna de las instrucciones, que son estos operadores, ¿sí? De mayor y menor, que me permiten identificar un registro que va a ser fijo, ¿sí? Es como para algunas instrucciones de enteros usar un RAX, bueno, lo mismo. En este caso utiliza el XMM0 como registro fijo. Bien, y este registro fijo, el XMM0 siempre, sí o sí XMM0, va a ser el que va a codificar la máscara de qué valores de XMM1 o XMM2 van a sobrevivir, ¿sí? Van a pasar al destino. Bien, y ahora la parte interesante es cómo los va a codificar, ¿sí? Así que lo mismo para la instrucción de Double Precision Floating Point. Entonces, de nuevo, ¿cómo los va a codificar? Bueno, va a utilizar ahora, en vez de utilizar una máscara de 8 bits, va a utilizar una máscara de 128 bits. El registro XMM tiene 128 bits. Entonces la pregunta es, ¿cuáles de esos 128 bits va a utilizar para determinar cuál registro pasa y cuál no? Bueno, si vamos al pseudocódigo, vamos a ver que va a usar el registro 31, el 63, el 95 y el 127. Estas posiciones dentro de mi registro de 128 bits son justamente los bits más el bit, en particular el bit más significativo de cada uno de los floating point que están codificados, de la máscara que está codificada en el XMM0, ¿sí? Lo mismo para el blend Double Precision, va a utilizar el bit más significativo de la máscara, ¿sí? Para determinarlo. Bien. Entonces ahora vamos a pasar al ejemplo, ¿sí? El ejemplo, de nuevo, es sencillo, solo que ahora no aparece acá mi inmediato de 8 bits, sino aparece mi XMM0. Bien, y mi XMM0 aparecen los 4 valores en punto flotante en la máscara, ¿sí? De los cuales los únicos que me van a interesar van a ser el bit 31, el bit 63, el 95 y el 127 para saber si voy a dejar pasar el valor que está en Destiny o el valor que está en Source. En este caso, como es el valor 0, va a pasar el verde que está en Source. En este caso es 1, va a pasar el Destiny, pero ahora no del primero, sino del segundo valor en el Source. Bien. Y luego, como dice 0 y 0, van a pasar los dos últimos Double Word Single Precision Floating Point que están codificados en destino. Bien. Tanto para el 95 como para el de codificado en el 127. Bueno, eso es todo para la instrucción Single Precision. Ahora para la Double Precision es exactamente lo mismo, solo que va a usar el bit 63 y 127 del XMM en cuestión. Bien, entonces como este es un 1 va a tomarlo del azulcito y como este es un 0 va a tomarlo del amarillo. Bien, esto es todo para las instrucciones de blend variables de floating point. Bien, ahora pasamos a la de enteros, pero la de enteros de Word, ¿sí? Esta instrucción, de nuevo, también es una instrucción agregada en la extensión 4 versión 1 de SSE, ¿sí? Y como no es una instrucción variable, obviamente, utiliza un inmediato de 8 bits, ¿sí? Ese inmediato de 8 bits me va a permitir codificar dentro de esos 8 bits exactamente los 8 words que puedo guardar dentro de un XMM. Un XMM me permite guardar 8 words, así que con un inmediato de 8 bits puedo codificar qué word va a sobrevivir
para cada uno de los casos. ¿Bien? Entonces, justamente el código, el pseudocódigo hace exactamente eso. Fíjense que es el mismo código que antes. Dependiendo del inmediato de 8 bits, va a ser algo para cada uno de los valores, ¿sí? La única diferencia, como Intel siempre hace estas cosas, es que en vez de poner igual 0, ponen igual 1. Entonces en el caso positivo estoy copiando el source y en el caso negativo estoy copiando el destiny. Lo dieron vuelta el if, ¿sí? En comparación de la otra instrucción que habíamos visto. Este tipo de detalles en los pseudocódigos de Intel los van a encontrar muy frecuentemente, así que hay que leerlos con muchísimo cuidado para no caer en el truco, porque cambian todo el tiempo las cosas de lugar. Bueno, el ejemplo de esta instrucción es bastante simple. Si es el 1 voy a tomar un dato del source, si es un 0 voy a tomar un dato del destiny y así sucesivamente. Así que en el primero tomo un dato del source, después del destiny, después voy a tomar el siguiente del source, el siguiente voy a tomar los dos del destiny y después del destiny los dos amarillitos, y luego uno del source y otro amarillito al final del destiny. Bien, entonces con esto blendeamos, combinamos los dos valores que teníamos de awards, ¿sí? Y ahora pasamos a la instrucción blend más complicada que tenemos, que es la blends variable, pero de bytes, ¿sí? Esta instrucción, de nuevo, como es una instrucción de estas variables, toma un registro implícito, el XMM0 como registro implícito, que es el que va a usar de máscara, ¿sí? Esta instrucción, si bien parece sencilla, es una instrucción que hace todo este pseudocódigo. Para este pseudocódigo la realidad es que es muy sencillo, porque para cada va a tomar, como en el otro caso, para cada XMM0, para cada bit del XMM0, va a tomar los menos significativos de cada byte codificado dentro del XMM0, los más significativos, perdón, los bits más significativos codificados adentro de este XMM0 para cada uno de los bytes codificados dentro del XMM0, y dependiendo de ese bit específico va a determinar si hay que copiar el source o copiar el destiny, ¿sí? Obviamente va a ser el 7, que es el primer bit, el bit más significativo del primer byte, luego el 15, 23, 31 y así sucesivamente, cada 8 hasta llegar a 127. Bien, para cada uno de los bits va a copiar el source o el destiny en cuestión, ¿sí? Pero para cada byte específico. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona de esta manera. Voy a tener todos los bits que me interesan, ¿sí? Para cada uno de los bytes del XMM, y dependiendo si es un 0 o es un 1, voy a tomar el dato del destiny o tomar el dato del source. Bien, en el caso que es el 0 voy a tomarlo del 0, en el caso que es el 1 voy a tomarlo del 1. Bien, y ahora se va a hacer una mezcla de líneas por todos lados, ya que voy a barrer todo el registro, ¿sí? El siguiente dice del 1, así que lo voy a tomar del 1. El siguiente dice del 0, así que lo voy a tomar del destiny. El siguiente dice del 0, así que de nuevo del destiny. El siguiente dice del 1, así que lo voy a tomar el correspondiente del 1, ¿sí? De vuelta del 0, de vuelta del 1, de vuelta del 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, ¿sí? Entonces fíjense que todos los que dicen 1 son flechitas que salen del source, y todos los que dicen 0 son flechitas que salen del destiny. Por eso tenemos el blend de mi registro de a byte. Ahora, una cosa importante, si esta máscara fuera una máscara de una operación, no fuera una máscara, como acabo de poner, de unos y ceros mezclados, sino fuera una máscara de una operatoria hecha de una comparación, por ejemplo, la comparación va a salir una máscara de a words, o de a qwords, o de a dwords, ¿sí? Si nosotros usamos esta misma instrucción y ponemos la máscara en el XMM, podemos hacer un blend de cualquier tamaño. Es decir, esta instrucción, como opera de a byte, me permite hacer un blend, y como opera byte, y cada byte es independiente sobre una máscara, me permite con una máscara que sea del mismo tamaño que lo que quiero operar, me permite hacer justamente un blend de cualquier tamaño, ¿sí? O sea,
no es necesario tener un blend de a Word, un blend de a QWord, un blend de a lo que sea, porque con esta instrucción podemos utilizarla con una máscara obviamente adecuada para cualquier tipo de operatoria de blend con cualquier tipo de tamaño, ¿sí? Ahora pasamos a la segunda parte de esta clase, que es hablar de instrucciones de conversión. Las instrucciones de conversión, ¿sí?, se codifican de la siguiente forma. Se codifican como CBT, P corta obviamente, dos letras, dos letras. Esto en inglés, en general el 2 se pronuncia como to, así que es convert un tamaño, to otro tamaño, ¿sí? Y los posibles tamaños que podemos poner en estos caracteres, ¿sí?, van a ser packet single, scalar single, packet double precision, scalar double precision. Estos 4 ya los conocíamos. Ahora los que vamos a conocer como nuevos van a ser el packet integer, el scalar integer. Estos son en el caso que sea packet o scalar a el tamaño de entero que corresponda, ¿sí?, según la codificación de la instrucción. Y double precision floating point, o sea, QWord, ¿sí? 64 bits, un double QWord, ¿sí? Cosas importantes, las instrucciones de conversión, primero, son instrucciones costosas, o sea, cuestan bastante tiempo. Segundo punto, las instrucciones de conversión van a operar para convertir de enteros a punto flotante o de punto flotante a enteros, ¿bien? Y también de punto flotante de doble precisión a punto flotante de single precision o punto flotante de precisión simple a punto flotante de doble precisión. Es decir, son operaciones que operan entre punto flotante y enteros o entre punto flotante en sí mismo, ¿sí? Pero nada más, a eso se refiere convertir. Convertir es transformar un entero a un punto flotante o viceversa, en general. Y esas son las instrucciones que son costosas, ¿bien? Ahora vamos a recorrer ese conjunto de instrucciones que tenemos, ¿sí? No hay mucho más que convertir, ¿sí?, que transformar. Va a ocupar el mismo tamaño, así que va a transformar una cosa en otra y nada más, ¿sí? Acá no hay cambio de tamaño, no hay nada loco, ¿sí? Lo único importante a tener en cuenta es si vamos a hacer algo packet, es decir, vamos a operar con todos los puntos flotantes o con todos los enteros dentro de mi registro, o vamos a hacer algo scalar, que va a operar con solamente el menos significativo de los datos guardados dentro de mi registro. Es la única, de alguna manera, precaución a tomar, ¿sí? Otro punto, y es el tercer punto y último, es que estas instrucciones las vamos a utilizar en general, ¿sí?, para codificar, ¿sí?, conversiones, ¿bien? Pero como las codificaciones son costosas, en general en nuestro código van a ser operaciones que sucedan al principio de todo en nuestra operatoria y al final de todo de nuestra operatoria. Un ejemplo clásico es cuando trabajamos con imágenes, que tenemos que codificar estos bits o estos píxeles en punto flotante para poder operarlos con operaciones intrínsecas, ya sea operar con operaciones de raíz o operaciones de potencia. Y luego, cuando terminamos esa operatoria, de vuelta lo transformamos a enteros. Entonces, si operamos en general con imágenes que requieren operaciones de punto flotante, vamos a ver una operatoria de conversión al principio de nuestra operatoria, de nuestro código, y al final de nuestro código, necesariamente porque tenemos que convertir y tenemos que desconvertir de vuelta, ¿sí? En general es extraño en los códigos encontrar operatorias de levanto algo como enteros y el resultado lo quiero como punto flotante, ¿sí? Obviamente puede pasar, y de hecho en la materia va a pasar un montón, pero en general es más complicado porque el lugar donde lo vamos a guardar seguro es diferente, o por lo que queremos es un solo dato, ¿sí? Si ya queremos un solo dato, queremos
hacer una transformación de algo y obtener si algo cumple una determinada condición, solo queremos un numerito, ahí no nos importa, ¿sí? Pero en general, si la operatoria de conversiones es parte de una operatoria que estamos haciendo, vamos a primero convertir de enteros a punto flotante y luego de punto flotante, después de hacer las cuentas, a enteros, ¿sí? Básicamente es, no se olviden de desconvertir antes de guardar los datos, porque si los datos los guardan punto flotante, lo guardan como entero, explota todo, ¿sí? Esa es como la moraleja que les quería dejar. Bueno, primero, instrucciones de punto flotante que operan solo en punto flotante. Tenemos single double precision a scalar double precision, ¿sí? Esta instrucción va a tomar un XMM, o sea, el menos significativo, o memoria, ¿sí? O memoria de 64 bits, porque va a transformar de double precision a scalar, ¿sí? A single precision, o single precision a double precision, ¿sí? Entonces va a tomar 32 bits y transformarlos en 64, ¿bien? Y los va a guardar en la parte más significativa del XMM, ¿sí? O sea, esta instrucción va a operar con una sola cosa, ¿sí? Con un solo dato. Este por uno yo lo agregué acá para indicarles que esto va a ser una sola conversión. Va a transformar mi double precision floating point, o sea 64 bits, los va a transformar en 32 bits a un single precision floating point. O va a levantar un single precision floating point y lo va a transformar en un double precision floating point. O sea, va a tomar 32 y lo va a transformar en 64. ¿Bien? El otro caso es el de Packet, justamente. Va a transformar double precision floating point a single precision floating point. Pero Packet lo va a hacer con todos los double precision floating point que entran adentro de mi XMM. Y obviamente acá va a levantar de memoria 128 o un XMM, ¿sí? Va a levantar todo el XMM porque necesita dos double precision, ¿sí? Por eso acá es por 2, porque está levantando dos datos, ¿bien? Y va a levantar esos dos double precision floating point y los va a transformar en dos single precision floating point, reduciendo el tamaño a la mitad. Así que va a escribir en la parte baja de este registro de 64 bits, o sea, va a escribir de este registro de 128 bits, va a escribir solo 64 bits, ¿bien? Y acá tenemos la operación inversa. Levantar dos single precision floating point y escribir y transformarlos como dos double precision floating point. También va a ser la operatoria de 2 y noten acá que si es memoria va a levantar 64 porque dos double precision single precision floating point ocupan 64 bits porque son 2 de 32, ¿sí? Fíjense que la manera de corroborarlo es acá dice 1, acá dice 2, acá dice 32, acá dice el doble porque está levantando 4, ¿bien? Perdón, acá está levantando 2, quise decir. Entonces, continúo. Las otras instrucciones que tenemos son instrucciones que operan entre enteros y punto flotante. Ahora sí son las instrucciones que convierten, ¿bien? Y tenemos las 4 instrucciones que convierten de un entero de 32 bits, ¿sí? A un scalar floating point o de un entero de un scalar floating point a un entero de 32 bits, ¿sí? Estas instrucciones operan justamente con memoria o registros, ¿sí? Y es todo obviamente de 32, porque lo que está haciendo es convertir un solo valor single precision, ¿sí? Estas instrucciones operan con un solo valor porque justamente son scalar, ¿sí? Scalar integer, scalar single precision. Y abajo tenemos las scalar integer, pero ahora el entero es de 64 bits y scalar double precision, el punto flotante es de 64 bits. Fíjense que ahora uso un registro de 64 bits, ¿sí? El tamaño va a ser el mismo en el caso que la conversión sea de enteros. Cuando era una conversión de punto flotante, obviamente no podía ser el mismo porque 32 y 64 son distintos. Pero ahora, si quiero convertir un entero, solo un entero, de single precision a un entero, ¿sí? O un entero a double precision, va a ser respectivamente 32 y respectivamente 64 bits los que estaría convirtiendo. Bien. Las otras instrucciones son las versiones packet ahora de estos, ¿sí?
Todas las anteriores convierten uno solo, ¿sí? Porque son scalar. Y estas convierten o 4 o 2 si estamos hablando de floating point single precision o floating point double precision, ¿sí? Y es exactamente lo mismo, solo que ahora en vez de usar el SI usan la instrucción usa DQ, ¿sí? Esto depende qué instrucción, el nombre de la instrucción se va a usar es el SI o el DQ, ¿sí? El DQ lo usa porque está levantando de justamente un registro XMM, está levantando un double Q-word de 128 bits. Bien. Entonces, esta instrucción va a convertir 4 single precision floating point de D-words, o sea, va a convertir 4 D-words a 4 floating points, o va a levantar 4 floating points y lo va a convertir a 4 D-words, ¿sí? Esta instrucción va a levantar 4 Q-words, ¿sí? Y los va, acá es Q-words, y los va a transformar a double, o 4 Q-words y 2 doubles y los va a transformar a 2 enteros, ¿sí? Ese sería básicamente el funcionamiento de la instrucción. Entonces ahora hablamos de enteros a punto flotante. Nos faltan algunas instrucciones de enteros a punto flotante que son las siguientes. Tenemos instrucciones que también operan redondeando. Las instrucciones que vimos hasta ahora operan de la manera de redondeado genérico establecido por IEEE 754. ¿Bien? Estas instrucciones son instrucciones donde nosotros le podemos pedir el tipo de redondeo, es decir, el parámetro inmediato, mediante una tabla de codificaciones, me van a permitir codificar el tipo de redondeo que queremos hacer. O sea, va a tomar ya sea scalar o double o packet y van a transformar todo a enteros. En este caso van a transformar 4 enteros y en este caso 2 enteros. En el caso de packet single precision 4 porque vendrán 4 dentro de un XMM. En el caso de double precision va a convertir 2 porque vendrán solo 2 en un XMM. Y en estos casos va a convertir solo 1 porque es scalar. Y los van a convertir en el número redondeado, ¿sí? Se va a hacer la codificación de la instrucción, ¿bien? Y el inmediato lo que va a permitir es justamente determinar el tipo de redondeo que voy a utilizar, ¿sí? El otro conjunto de instrucciones es instrucciones de truncado, ¿sí? Estas instrucciones de truncado básicamente me van a permitir truncar un valor a el entero que corresponda, el entero truncado que corresponda, ¿sí? Son instrucciones que no redondean, sino truncan el valor al entero que se representa por el floating point que se está codificando, ¿sí? En este caso, scalar single precision floating point, y en este caso double precision, y en este caso packet, pero single precision, ¿bien? No hay una instrucción de double precision para truncado, ¿sí? Estas son todas las instrucciones que tenemos para justamente hacer conversiones. Bien, este conjunto de las 4 últimas simplemente son a modo de que las conozcan, que existen este tipo de instrucciones, tanto de las redondeos como de truncado. No las vamos a utilizar en general en la materia. El resto de las instrucciones sí las vamos a utilizar, prácticamente todas. Bien. Estas instrucciones, si quieren, pueden jugar, son instrucciones que soporta el procesador y las pueden probar para básicamente ver qué hacen y cómo cambian los números, pero operan para casos muy específicos en los cuales lo que necesitamos justamente es redondear de una manera súper específica para o no perder precisión o tener el dato correcto de resultado. Y las de truncado obviamente son para truncado, ¿sí? Para quedarte con la parte entera de ese número. Ese tipo de operaciones de quedarte con la parte entera es algo que se utiliza muy seguido a la hora de operar con punto flotante y quedarte con simplemente los primeros bits o la parte más significativa de tu número. Bien. Lo que nos queda son los ejercicios. Estos ejercicios los van a ver resueltos más adelante por el resto de los docentes. Y por último les digo muchas gracias. Espero que esta clase
les haya gustado, se hayan divertido. Y recuerden, como siempre, ver la fe de ratas y las aclaraciones del video.